agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad. Hace que el día siga la noche y que el invierno siga el verano, cada uno de ellos manteniendo el lugar que les corresponde y su relación con el otro. A través de los principios de la filosofía de piense y hágase rico, podemos inducir esa inteligencia a que nos ayude en la transmutación de los deseos en formas concretas o materiales. Tengo este conocimiento porque he realizado experimentos relacionados con él, y lo he experimentado. Paso a paso, a lo largo de los capítulos anteriores, se le ha conducido hasta este último principio. Si ha dominado cada uno de los principios anteriores, ahora estará preparado para aceptar, sin escepticismo, las estupendas afirmaciones que se hacen aquí. Si no ha dominado los otros principios, debe hacerlo antes de poder determinar, en forma definitiva, si las afirmaciones que se hacen en este capítulo son hechos o son ficción. Cuando pasé por el periodo de rendir culto a los héroes, estaba intentando imitar a las personas que más admiraba. Es más, descubrí que el elemento de la fe con el que trataba de imitar a mis ídolos me daba una gran capacidad para hacerlo con bastante éxito. Nunca me he despojado por completo de ese hábito de rendir culto a los héroes, aunque ya he superado la edad en la que uno deja de hacerlo. La experiencia me ha enseñado que la siguiente opción al hecho de llegar a ser verdaderamente grande es emular a los grandes tanto como sea posible en sus sentimientos y acciones. Mucho antes de escribir una sola línea para su publicación, o mucho antes de tratar de pronunciar un discurso en público, adquirí el hábito de reconfigurar mi propio carácter tratando de imitar a los 9 hombres cuya vida y obra me parecieron más impresionantes. Esos 9 hombres fueron Ralph Waldo Emerson, Thomas Paine, Thomas A. Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Luther Burbank, Napoleón Bonaparte, Henry Ford y Andrew Carnegie. Cada noche, durante muchos años, llevaba a cabo una reunión imaginaria con ese grupo al que yo denominaba mis consejeros invisibles. Este era el procedimiento que seguía. Por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y veía en mi imaginación a este grupo de hombres sentados conmigo alrededor de mi mesa de conferencias. No solo tenía la oportunidad de sentarme entre quienes yo consideraba grandes personalidades, sino que de hecho tenía control del grupo y presidía la reunión. Antes de que alguien se muestre asombrado, quiero asegurar a mis escuchas que yo tenía un propósito definido al permitir que mi imaginación me ayudara a asistir a esas reuniones nocturnas. Ese propósito consistía en reconstruir mi propio carácter de tal manera que representara un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Como a una edad muy temprana comprendí que tenía que superar el obstáculo de haber nacido en un entorno de ignorancia y superstición, me asigné deliberadamente la tarea de renacer en forma voluntaria a través del método que acabo de describir. ¿Cómo desarrollar el carácter mediante la autosugestión? Como había sido un asiduo estudiante de psicología, yo sabía, desde luego, que todos han llegado a ser lo que son gracias a sus pensamientos y a sus deseos dominantes. Sabía que todo deseo profundamente asentado induce a las personas a buscar una expresión exterior a través de la cual ese deseo pueda transmutarse en una realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la formación del carácter y que es, de hecho, el único principio a través del cual se desarrolla el carácter. Al tener ese conocimiento sobre los principios que rigen el funcionamiento de la mente, me sentí bastante bien armado con el equipo necesario para reconfigurar mi carácter. En esas reuniones imaginarias, yo pedí a los miembros de mi gabinete que me transmitieran los conocimientos que deseaba adquirir de cada uno de ellos, dirigiéndome a ellos verbalmente de la siguiente manera. Señor Emerson, deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje en mi mente subconsciente una huella de todas las cualidades que usted haya poseído y que le permitieron comprender las leyes de la naturaleza y adaptarse a ellas. Le pido que me ayude a tener acceso a las fuentes de conocimiento que estén disponibles para este fin. Señor Burbank, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió armonizar a tal grado las leyes de la naturaleza, que hizo que un cactus se despojara de sus espinas y pudiera comerse. Deme acceso al conocimiento que le permitió hacer crecer 2 briznas de hierba, donde antes solo crecía una, y le ayudó a combinar los colores de las flores con más esplendor y armonía, pues usted es el único que ha logrado embellecer lo que ya era bello. Napoleón, deseo adquirir de usted, por emulación,
la maravillosa habilidad que tenía para inspirar a los hombres y para despertar en ellos el mayor y más decidido espíritu de acción. También deseó adquirir el espíritu de una fe duradera, que le permitió transformar la derrota en victoria y superar obstáculos cada vez más grandes. Emperador del destino, rey de las oportunidades, hombre de destino, yo lo saludo. Señor Payne, deseo adquirir de usted la libertad de pensamiento, el valor y la claridad para expresar convicciones que tanto le distinguieron. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la capacidad para estudiar, sin desviación ni prejuicio, causas y efectos que usted ejemplificó en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo incluir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, el incansable espíritu de paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana y la tolerancia que fueron las características que lo distinguieron. Señor Carnegie, ya tengo una deuda con usted, pues me ayudó a elegir la actividad a la que he dedicado mi vida y que me ha producido gran felicidad y paz mental. Deseo adquirir de usted una comprensión completa de los principios del esfuerzo organizado que usted utilizó con tanta efectividad en la formación de una gran empresa industrial. Señor Ford, usted ha sido una de las personas que más me ayudó, pues me proporcionó gran parte del material que ha sido esencial en mi trabajo. Deseo adquirir su espíritu de persistencia, la determinación, el aplomo y la confianza en sí mismo que le permitieron dominar la pobreza y organizar, unificar y simplificar el esfuerzo humano, para que así yo pueda ayudar a otros a seguir sus pasos. Señor Edison, le he pedido que se siente junto a mí, a mi derecha, debido a la cooperación personal que me ha dado durante mi investigación sobre las causas del éxito y el fracaso. Deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe, con el que descubrió tantos secretos de la naturaleza, y el espíritu de trabajo arduo e incesante con el que, tan a menudo, arrancó la victoria de manos de una derrota. Mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario variaban, de acuerdo con los rasgos de carácter que yo estaba más interesado en adquirir en aquellos momentos. Estudié minuciosamente la información que se tenía sobre sus vidas. Después de algunos meses de haber empleado ese procedimiento nocturno, me asombré al descubrir que esas figuras imaginarias parecían ser reales. Cada uno de esos 9 hombres desarrolló características individuales que me sorprendían. Por ejemplo, Lincoln tenía el hábito de llegar siempre tarde y luego caminaba por ahí con paso solemne como si estuviera en un desfile. Al entrar, caminaba lentamente con las manos a la espalda y de vez en cuando se detenía y ponía la mano sobre mi hombro. Siempre llevaba una expresión de seriedad en el rostro. Raras veces se le veía sonreír. Las preocupaciones de una nación dividida le daban solemnidad a su carácter. Eso no podía decirse de los demás. Burbank y Payne se enfrascaban a menudo en conversaciones ingeniosas que a veces parecían causar un impacto en los otros miembros del gabinete. Una noche, Payne sugirió que yo preparara un discurso sobre la edad de la razón y que lo diera desde el púlpito de una iglesia a la que antes solía asistir. Muchos de los miembros del gabinete se reunieron a carcajadas de esa sugerencia, pero no Napoleón. Su rostro reflejó disgusto y gruñó con tal fuerza que todos se volvieron a mirarlo asombrados. Él consideraba que la iglesia era simplemente un peón del Estado y que no se le debía reformar, solo se le debía usar, cuando fuera conveniente, como la incitadora de la actividad de las masas. En cierta ocasión, Burbank llegó tarde. Al entrar, estaba lleno de entusiasmo y explicó que se había retrasado debido a un experimento que estaba realizando, con el que esperaba poder hacer que cualquier clase de árbol produjera manzanas. Payne lo reprendió, recordándole que fue precisamente una manzana la que ocasionó todos los problemas entre el hombre y la mujer. Darwin se rió efusivamente y le sugirió a Payne que se cuidara de las serpientes pequeñas cuando fuera a cosechar manzanas, pues tenían la costumbre de desarrollarse y convertirse en serpientes grandes. Emerson observó: si no hay serpientes, no hay manzanas, a lo que Napoleón afirmó: sin manzanas no hay Estado. Lincoln desarrolló el hábito de ser siempre el último en abandonar la mesa al final de cada reunión. En una ocasión, se recargó en el extremo de la mesa con los brazos cruzados y se quedó así durante un buen rato. No intenté perturbarlo. Al final, levantó la cabeza lentamente, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Luego volvió, regresó, me puso la mano en el hombro y dijo:
Muchacho, vas a necesitar mucho valor si permaneces firme en lograr tu propósito en la vida. Pero cuando encuentres dificultades en tu camino, recuerda que las personas comunes tienen sentido común. La adversidad lo desarrollará en ti. Una noche Edison llegó antes que nadie. Entró en la sala y se sentó a mi izquierda, donde normalmente se sentaba Emerson, y dijo: «Estás destinado a ser testigo del descubrimiento del secreto de la vida. Cuando llegue el momento, observarás que la vida consiste de dos enormes enjambres, o entidades de energía. Cada una es tan inteligente como los seres humanos creen que son. Estas unidades de vida se agrupan como enjambres de abejas y permanecen unidas hasta que se desintegran por falta de armonía. Estas unidades tienen diferencias de opiniones, como los seres humanos, y a menudo pelean entre sí. Estas reuniones que estás celebrando te serán muy útiles. Traerán a tu rescate algunas de las unidades de vida que fueron útiles para los miembros de tu gabinete durante su vida. Estas unidades son eternas, nunca mueren. Tus propios pensamientos y deseos actúan como imanes para atraer a esas unidades de vida desde el gran océano de la vida que hay allá afuera. Solo atraen a las unidades amigables, a las que están en armonía con la naturaleza de tus deseos». Los demás miembros del gabinete empezaron a entrar en la sala. Edison se puso de pie y lentamente rodeó la mesa hasta llegar a su lugar. Edison todavía vivía cuando ocurrió esto. Me impresionó tanto que fui a verlo y le conté mi experiencia. Su rostro mostró una amplia sonrisa y me dijo: «Tu sueño fue más real de lo que podrías imaginarte». No añadió ninguna otra explicación a esa afirmación. Estas reuniones llegaron a ser tan reales que incluso llegué a temer sus consecuencias, y las suspendí durante varios meses. Las experiencias eran tan extrañas que temía que si las continuaba, perdería de vista el hecho de que las reuniones solo eran experiencias de mi imaginación. 6 meses después de haber suspendido esta práctica, una noche desperté, o creí despertar, y vi a Lincoln de pie junto a mi cama. Me dijo: «El mundo pronto necesitará de tus servicios. Está a punto de experimentar un periodo de caos que hará que los hombres y las mujeres pierdan la fe y se llenen de pánico. Sigue adelante con tu trabajo y completa tu filosofía. Esa es tu misión en la vida. Si la descuidas por cualquier causa, quedarás reducido a un estado primitivo y te verás obligado a repetir los ciclos a través de los cuales has pasado a lo largo de miles de años». A la mañana siguiente, yo no sabía si lo había soñado o si en realidad estaba despierto, y nunca llegué a descubrirlo. Pero lo que sí sé es que ese sueño, si es que fue un sueño, estaba tan vívido en mi mente al amanecer que la noche siguiente reanudé mis reuniones. En nuestra siguiente reunión, los miembros del gabinete entraron juntos en la sala y se quedaron de pie en sus lugares acostumbrados de la mesa de consejo. Lincoln levantó una copa y dijo: «Caballeros, brindemos por un amigo que ha regresado al rebaño». Después de eso empecé a añadir miembros a mi gabinete, que poco después llegó a tener más de 50, entre ellos Cristo, San Pablo, Galileo, Copérnico, Aristóteles, Platón, Sócrates, Homero, Voltaire, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Newton, Confucio, Elbert Hubbard, Woodrow Wilson y William James. Esta es la primera vez que he tenido el valor de mencionar esto por una grabación. Antes guardaba silencio sobre el tema porque sabía, a partir de mi propia actitud respecto de estas cuestiones, que se me malinterpretaría si describiera mi insólita experiencia. Ahora he tenido el valor de presentarla en este audiolibro, porque me preocupa menos el qué dirán de lo que me preocupaba en años anteriores. Una de las bendiciones de la madurez es que en ocasiones nos proporciona más valor para ser veraces, sin importar lo que piensen o digan quienes no tienen la capacidad de entender. Para no ser malinterpretado, quisiera afirmar aquí, del modo más categórico posible, que sigo considerando que las reuniones de mi gabinete son puramente imaginarias, pero que me siento con el derecho a sugerir que, aunque sus miembros sean ficticios, y esas reuniones solo existían en mi propia imaginación, me han conducido hacia senderos gloriosos de aventura, y han encendido en mí un aprecio por la verdadera grandeza. Han estimulado mi comportamiento creativo y me han dado la osadía de expresar pensamientos honestos. En alguna parte de la estructura celular del cerebro se encuentra un órgano que recibe las vibraciones del pensamiento que habitualmente se conocen como presentimientos. Hasta la fecha, la ciencia no ha podido descubrir dónde se encuentra ese órgano del sexto sentido, pero eso no es importante.
Sigue existiendo el hecho de que los seres humanos reciben conocimientos exactos a través de fuentes que no son los 5 sentidos físicos. En general, tal conocimiento se recibe cuando la mente está bajo la influencia de estímulos extraordinarios. Cualquier emergencia que despierte las emociones y haga que el corazón empiece a latir con mayor rapidez puede poner en acción el sexto sentido, y a menudo lo hace. Cualquiera que haya estado a punto de tener un accidente al conducir un coche, sabe que, en tales ocasiones, el sexto sentido suele acudir al rescate y ayuda a evitar el accidente